Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa un escenario que, seamos sinceros, quita el sueño a cualquiera que tenga exposición a los mercados financieros. Totalmente. Desde luego no es un tema ligero. No, para nada. La misión principal de este espacio hoy es decodificar cómo navegar las inversiones cuando el mundo exterior parece estar al borde del colapso. Y nos vamos a enfocar específicamente en las crisis geopolíticas y en los conflictos armados. Un tema que, por desgracia, siempre vuelve a estar de actualidad. Exacto. Y para estructurar esta conversación vamos a sumergirnos en las ideas centrales de un material bastante peculiar. Es un guión cinematográfico sobre finanzas titulado Guerra y mercados, decisiones bajo presión. Ajá, un formato muy original. Sí, resulta ser una herramienta excelente para desentrañar los patrones históricos de los parqués financieros y las trampas psicológicas que se activan en momentos de pánico global. Es un punto de partida excelente, la verdad, porque obliga a mirar el mercado desde la trinchera del inversor. O sea, no desde la comodidad del análisis retrospectivo de leer el periódico al día siguiente. Claro, en el momento de máxima tensión. Eso es. Pero bueno, antes de arrancar, y siguiendo la misma línea estricta que plantea nuestra fuente de hoy, hay una aclaración legal indispensable que debe quedar absolutamente clara. Todo el contenido que vamos a explorar en este análisis a fondo es única y exclusivamente de carácter educativo e informativo. Fundamental recalcar esto. Sí, porque bajo ninguna circunstancia constituye una recomendación de compra o de venta. Los mercados son complejos y cada persona debe evaluar minuciosamente su situación patrimonial, su tolerancia al riesgo y su contexto personal antes de tomar cualquier decisión de inversión. Una advertencia importantísima. Y con esa base clara, imaginemos la ambientación cinemática inicial para ponernos en situación. A ver, cuéntanos. El escenario describe una sala a media luz, el sonido constante de un noticiero de última hora y pantallas donde los titulares parpadean en rojo sangre. Los mapas se encienden mostrando zonas de impacto y se anuncia el estallido repentino de un conflicto a gran escala entre Estados Unidos e Irán. Madre mía, el peor escenario posible. De inmediato la cadena de reacciones es brutal. El precio del petróleo da un salto vertical, los mercados de futuros financieros entran en caída libre, y Wall Street se enfrenta a una abertura de infarto. Te mete de lleno en la tensión de un lunes negro. Es que captura perfectamente la esencia de un evento de cola, un cisne negro geopolítico. El caos inicial en los escritorios de negociación institucional es exactamente así. Me imagino que los teléfonos no paran de sonar. Bueno, más que los teléfonos son las máquinas. La volatilidad se dispara y los algoritmos entran en modo de reducción de riesgo, antes incluso de que los humanos puedan procesar la noticia completa. Y ahí es donde se plantea el gran dilema. Para quien está observando esa pantalla con el corazón a 1000 por hora, viendo cómo su patrimonio fluctúa violentamente, la cascada de preguntas es instintiva. Lógico, el pánico se apodera de uno. Claro, es que uno se pregunta si hay que liquidar posiciones y venderlo todo inmediatamente para proteger el capital restante. O por el contrario, si es el momento de comprar agresivamente para aprovechar el miedo generalizado. O quizá la opción más inteligente es quedarse paralizado y no tocar absolutamente nada. Es la encrucijada definitiva en las finanzas conductuales. Lo que resulta valioso de analizar este tipo de situaciones es que nos obliga a desarmar el instinto de supervivencia básica. El de salir corriendo. Tal cual. Cuando suena la alarma de incendios, el instinto te dice corre hacia la salida. Pero en los mercados financieros, correr hacia la salida al mismo tiempo que el resto del rebaño suele ser la receta perfecta para la destrucción de valor. Hay que mirar los engranajes invisibles que mueven el capital en ese instante preciso. Vale, vamos a desgranar esto entonces, porque suena contraintuitivo. Hombre, cuando caen los misiles, el miedo está más que justificado. Desde luego que sí. Sin embargo, en el guión hay un bloque completo dedicado a lo que denominan el patrón histórico. La idea de que, a pesar de la sensación de fin del mundo, el mercado sigue unas pautas reconocibles. Se argumenta que el mercado suele sufrir sus peores correcciones antes del evento principal. Ajá, arrastrado por la incertidumbre previa. Exacto. Y que a menudo experimenta un rebote cuando el escenario bélico se vuelve más claro, aunque las noticias sigan siendo nefastas. Ya, pero no es una trampa pensar que la incertidumbre se aclara tan rápidamente. Históricamente también hemos visto falsos rebotes, el típico rebote del gato muerto antes de una sangría mucho mayor. Es una objeción muy válida.
no todos los rebotes son el inicio de un nuevo mercado alcista. Pero lo fascinante de esto es entender cómo las instituciones y los algoritmos cuantifican el riesgo. Claro, ¿cómo lo miden? Eso es. El mercado financiero no es un juez moral, es una máquina de expectativas, una máquina de descontar flujos de caja futuros. El verdadero enemigo del capital institucional no es el conflicto en sí mismo, sino la incapacidad de calcular el impacto. Es decir, lo que odian es no saber qué va a pasar. Exactamente. A los grandes fondos no les asustan las malas noticias si pueden meterlas en un modelo matemático. Lo que destruye las valoraciones es no tener los parámetros de riesgo definidos. Si comparamos, por ejemplo, el estallido de la Guerra del Golfo con el inicio del conflicto en Ucrania, vemos dinámicas distintas en cuanto a duración, pero un patrón de valoración similar. El índice VIX, me imagino. Y de escalada retórica. Una vez que el conflicto estalla y se delimitan las fronteras del desastre, o sea, qué sanciones hay o qué rutas comerciales se cierran, el mercado ya puede ponerle un precio a ese nuevo mundo. Y el ponerle un precio, la cosa cambia. Claro, al fijar un precio, la prima de riesgo por incertidumbre extrema disminuye, facilitando ese rebote estructural. Fíjate que eso cambia por completo la perspectiva. Significa que el pánico del inversor particular suele estar perfectamente desincronizado con la realidad financiera institucional. Totalmente desincronizado. Vender justo cuando se confirma la peor noticia suele coincidir con el momento en el que el mercado está a punto de procesar esa nueva normalidad y ajustar sus modelos al alza. Es la paradoja de vender en el peor momento posible. Pero claro, esto no aplica a todas las acciones por igual. El documento nos lleva a un tablero de sectores y ahí hay una divergencia enorme. Empezando por el sector energético, que en un escenario de tensión en Oriente Medio se convierte en el epicentro absoluto. Efectivamente. En un escenario donde el suministro global de crudo se ve amenazado, el petróleo acapara toda la liquidez. Pero la mecánica financiera detrás de las empresas energéticas en tiempos de guerra es bastante más sofisticada que la simple idea de que el petróleo sube y la empresa gana más. Exacto, a eso iba. Porque no es solo que vendan su producto más caro. ¿Cómo se traduce ese salto del barril en la cotización real de las grandes petroleras y empresas de infraestructura? Se mantienen relativamente estables a corto plazo. O sea que ganar dinero de repente les sale casi gratis. Básicamente, no les cuesta más sacar el petróleo que ya estaban sacando, pero lo venden con una prima enorme. Además, los mercados de futuros suelen entrar en backwardation, una situación donde los contratos a corto plazo son mucho más caros que a largo plazo. Lo que indica un pánico absoluto por asegurar el suministro inmediato. Tal cual. Esto genera una inyección masiva de flujo de caja libre para estas empresas. Y frente a esa inyección de caja, la fuente plantea dos vías de actuación para quien ya tiene su capital en el sector. Por un lado, aprovechar ese salto brusco y repentino para hacer una toma parcial de ganancias. Hacer caja, básicamente. Un movimiento muy prudente. Pero la otra vía sugiere que si el conflicto escala y afecta de forma estructural a las cadenas de suministro, mantener esas posiciones puede ser un movimiento maestro. Mi duda es si no resulta peligrosísimo quedarse anclado en un sector cíclico esperando que la guerra se alargue. Es un equilibrio delicado sin duda. Tomar ganancias parciales ayuda a reducir el riesgo general de la cartera. Sin embargo, si el conflicto altera la geopolítica energética de forma permanente, por ejemplo, forzando a reestructurar las rutas de los petroleros o provocando sanciones a largo plazo, la prima de riesgo geopolítico se incrusta en el precio del crudo por años. Se vuelve estructural. Exacto. En ese contexto, las empresas energéticas no solo ofrecen apreciación de capital, sino que sus dividendos y recompras de acciones actúan como un escudo contra la inflación que suele acompañar a las guerras. Y hablando de inflación y de tipos de interés, ahí es donde entra el contraste brutal con el siguiente bloque del tablero, que es el sector tecnológico. Porque el instinto primario te dice que la tecnología cae porque el capital huya hacia activos tangibles, materias primas o refugios de toda la vida. Es lo que suele pensar todo el mundo. Pero la maquinaria financiera real detrás de estas caídas es bastante más compleja que una simple huida por miedo. Sus gráficos se vuelven extremadamente volátiles y son las primeras en sufrir. Totalmente. Para entender la sangría tecnológica durante los shocks geopolíticos hay que mirar al mercado de bonos. Cuando estalla un conflicto bélico que involucra rutas comerciales o materias primas clave, los mercados anticipan inmediatamente un repunte de la inflación. ¿Y si la inflación sube? Los bancos centrales se ven obligados a mantener o subir los tipos de interés. Las empresas tecnológicas, especialmente las de alto crecimiento, son lo que en finanzas se llama activos de larga duración. Activos de larga duración. Vamos a traducir eso para que quede meridianamente claro para quien nos escucha. Significa que la mayor parte del valor de esa empresa no está en el dinero que gana hoy, sino en el dinero que promete ganar dentro de 10 o 15 años.
Exactamente, muy bien explicado. En un modelo de valoración de flujos de caja descontados, cuando subes los tipos de interés hoy, el valor presente de esos beneficios futuros a 10 años vista se desploman matemáticamente. Las matemáticas son implacables. Así es. Por eso, cuando suenan tambores de guerra e inflación, los grandes rebalanceos institucionales venden automáticamente tecnología y rotan hacia empresas de valor que generan caja hoy. No es que las instituciones piensen que la inteligencia artificial o el software vayan a dejar de existir por una guerra. Es un ajuste puro y duro de las matemáticas financieras. Pero claro, meter a todo el sector tecnológico en el mismo saco es un error de bulto. No es lo mismo una startup que queme efectivo mes a mes que un gigante tecnológico global con la caja fuerte de un banco central. La diferencia es abismal. Y aquí el guión introduce un momento de revelación, un verdadero aha moment, citando textualmente que las grandes empresas con caja sólida y liderazgo no desaparecen por un titular. Esa distinción entre un negocio roto y un mercado asustado me parece vital. Es que esa es la línea divisoria entre la especulación y la inversión fundamental. Hay que preguntarse si esa caída del 20% en una empresa tecnológica dominante se debe a que su modelo de negocio está obsoleto o simplemente a que los fondos de cobertura están ajustando sus niveles de riesgo macroeconómico. Si es lo segundo. Si es lo segundo y la empresa sigue teniendo ventajas competitivas insuperables y cero deuda neta, esa caída provocada por el pánico se transforma en una oportunidad de compra muy selectiva, una adquisición extraordinaria para el capital paciente. Y mientras unos buscan pescar en el río revuelto de la tecnología, hay otro perfil de inversor que busca refugio a toda costa. El texto menciona los sectores defensivos clásicos, específicamente el consumo básico, la salud y los servicios públicos, las famosas utilities. Los refugios de toda la vida. Siempre se repite el mantra de que son el puerto seguro porque, haya paz o haya guerra, la población necesita electricidad, medicamentos y alimentos de forma imperativa. Ya, pero no es llegar siempre tarde a la fiesta. Es decir, rotar hacia refugios cuando ya han sonado las alarmas y todo el mundo está comprando lo mismo. Ese es uno de los análisis más importantes que se pueden extraer de estas dinámicas. Es lo que a menudo se conoce como la trampa de valoración de los refugios. Efectivamente, la demanda de esos bienes es inelástica. Una empresa de suministro de agua va a seguir cobrando sus recibos en tiempos de guerra. El problema viene cuando el pánico es tan extremo que el capital masivo entra en pánico comprador sobre estas acciones. Si inflan los precios artificialmente. Claro. Terminas viendo empresas de consumo básico que crecen a un ritmo aburrido del 3% anual, cotizando a múltiplos de 30 veces sus beneficios simplemente porque los inversores están pagando una prima exorbitante por la ilusión de seguridad. Madre mía, ¿pagar a precio de oro una empresa que apenas crece? Y cuando compras un sector defensivo a una valoración burbujeante, ese activo pierde instantáneamente su naturaleza defensiva. Te expones a un riesgo altísimo de caída en cuanto el pánico bélico cede y el capital vuelve a rotar hacia activos de mayor crecimiento. Pagaste un precio de lujo por un negocio ordinario. Es decir, que el propio refugio se convierte en una trampa de riesgo. Esto nos lleva directamente al núcleo emocional del texto, a la psicología del inversor, porque al final el guión destaca que el mayor riesgo no reside en el mercado en sí, ni en los misiles ni en las disrupciones de la cadena de suministro. El riesgo real es la reacción emocional frente a la pantalla. Exacto. Hay dos sentencias en la fuente que resumen esto a la perfección y quiero incluirlas textualmente. La primera advierte que vender en pánico cristaliza pérdidas. La cristalización de pérdidas es un fenómeno fascinante desde la perspectiva de la economía conductual. Tiene que ver con la aversión a la pérdida y la disonancia cognitiva. Mientras mantienes la posición durante una caída, tu cerebro todavía procesa la posibilidad de recuperación. Es una pérdida latente. Todavía hay esperanza. Sí, pero el estrés de ver caer la cotización día tras día, impulsado por titulares apocalípticos, genera una fatiga psicológica insoportable. Al presionar el botón de venta en el fondo del abismo, el inversor busca aliviar el dolor emocional inmediato. Compra paz mental a cambio de destruir capital de forma permanente. Se quita la tirita de golpe, pero se lleva la piel. Y claro, el mercado suele tener la costumbre cruel de rebotar semanas después de ese momento de máxima capitulación. Y luego está la otra cara de la moneda, porque el miedo también empuja a la acción precipitada. La segunda frase dice, comprar sin análisis es apostar, no invertir. El famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera. Que te hace comprar cualquier acción que haya caído un 40% pensando que es una ganga, sin mirar si la empresa tiene deuda a corto plazo que no va a poder refinanciar. Ambos extremos, el vender todo por terror
o comprar a ciegas por avaricia nacen de la misma raíz: la incapacidad de separar el ruido macroeconómico de los fundamentales microeconómicos. Por eso el texto plantea una pregunta clave. La pregunta central del documento: el antídoto más efectivo ante este tipo de situaciones extremas es detenerse y formular una reflexión profunda antes de tocar un solo botón de la cartera. ¿Cambió la empresa o solo cambió el miedo? ¿Cambió la empresa o solo cambió el miedo? Es una criba mental imprescindible. Si los cimientos del negocio, su capacidad de generar caja y su posición competitiva siguen intactos, a pesar de la tormenta geopolítica en el otro lado del mundo, entonces lo que estamos viendo fluctuar en el parqué no es el valor de la empresa, sino el nivel de pánico de los demás participantes del mercado. Y basar las decisiones financieras en las emociones descontroladas de terceros es una estrategia estadísticamente perdedora a largo plazo. Desde luego. Entonces, recapitulando los aprendizajes y conclusiones que hemos ido extrayendo de estas dinámicas de mercado, hay lecciones muy contundentes. En momentos de guerra, la volatilidad es inevitable. Es la característica principal del sistema intentando fijar precios bajo la niebla. Así es. Pero la historia financiera demuestra una y otra vez que las crisis bélicas siempre pasan, siempre encuentran algún tipo de resolución o equilibrio, mientras que los principios de la disciplina inversora son los que deben permanecer para proteger el patrimonio. Es volver a los pilares finales del documento. La diversificación estructural no es una sugerencia, es fundamental para no depender de un solo sector o geografía. El rebalanceo periódico de las carteras permite vender lo que se ha encarecido y comprar lo que ha caído de forma sistemática y sin emociones. Pensando siempre en el largo plazo. La clave es actuar con estrategia y nunca guiados por el miedo. La estrategia debe mandar siempre sobre los titulares de última hora. Totalmente. Por cierto, resulta bastante curioso como detalle del formato original que el material que ha servido de base cierra pidiendo un like y una suscripción. Subraya la importancia de apoyar a quienes se dedican a crear contenido serio para la comunidad inversora, frente a la avalancha de ruido mediático y alarmismo barato. Es un detalle que refleja muy bien la batalla actual por la atención y una necesidad real. El ecosistema mediático y algorítmico está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla a través de la ansiedad. Extraer señales claras de todo ese ruido es cada vez más complicado. Precisamente por eso queríamos conectar esto con quien nos escucha, explicar por qué este conocimiento es vital hoy. Para cualquier persona expuesta a un ciclo constante de noticias alarmistas en el teléfono, saber distinguir entre un cambio real en los fundamentos de una empresa y un pánico temporal generado por un titular es literalmente la diferencia clave para proteger y hacer crecer sus ahorros. Sin lugar a dudas. Y para concluir este análisis me parece pertinente poner sobre la mesa un pensamiento final provocativo. Una reflexión que amplía un poco la fuente original sin repetir lo que ya hemos discutido. Hemos establecido, según el documento, que los mercados suelen caer por la incertidumbre previa al conflicto y suelen rebotar cuando el escenario bélico se vuelve claro. Sí, el fin de la incertidumbre como el gran catalizador alcista. Exacto. La máquina de descontar precios ajusta la prima de riesgo y sigue adelante. Pero si consideramos la evolución de la geopolítica, la naturaleza de los conflictos modernos está mutando profundamente hacia guerras híbridas y asimétricas continuas. Ciberataques a infraestructuras, tensiones comerciales cronificadas, son escenarios donde nunca hay una resolución clara ni un vencedor definitivo. Una zona gris permanente, una tensión latente que nunca termina de resolverse del todo. Eso es. La pregunta que debemos plantearnos para la próxima década es: ¿llegará un punto en el que el mercado ya no encuentre nunca esa claridad histórica para rebotar? Si la incertidumbre geopolítica deja de ser un shock temporal y se convierte en la nueva normalidad, es muy probable que los grandes modelos de valoración y sus algoritmos se vean obligados a adaptarse para valorar una prima de riesgo elevada de forma permanente. Es un cambio de paradigma brutal, una variable macroeconómica que podría reescribir las reglas del juego por completo. Lo dejamos ahí flotando en el aire, para invitar a la reflexión de quien nos escucha. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.